Muy buenas tardes. Estamos agradecidos a Dios y también les agradecemos a ustedes por acompañarnos en el estudio del capítulo 10 a los Hebreos. Antes de empezar este estudio quisiéramos hacer una aclaración. En el estudio 9a, como al minuto 7, no se escucha la palabra falta. Esta palabra falta está antes de la frase que dice: cuando falta la comunión con Jesucristo, la humanidad se degrada moralmente. Entonces, repito, no se escucha la palabra falta. Así es que le ruego a los que han escuchado este programa, o visto este programa, o van a verlo, que tengan presente que falta, que no se escucha ahí la palabra falta, pero ahí va una palabra falta. Cuando falta la comunión con Jesucristo, la humanidad se degrada moralmente. Esa es la idea. Bueno, vamos a empezar entonces el capítulo 10. Leeremos los versículos del 1 al 4. La ley posee la sombra de los bienes futuros, pero no la realidad de esos bienes. Por esto no puede hacerles perfectos a los que ofrecen los mismos sacrificios años tras año. Porque si estos sacrificios los hubiera perfeccionado, hubieran desistido los judíos, los que ofrecían esos sacrificios, hubieran desistido de esos sacrificios al no acosarles más sus conciencias por los pecados de los cuales una vez ya fueron purificados. Pero al contrario, sus pecados son recordados año tras año, porque la sangre de los toros y los cabritos no puede limpiar los pecados. Les hago presente que los judíos, en este caso los receptores de esta carta, los de la iglesia primitiva, eran asiduos asistentes al templo, a los servicios del templo. Ellos todavía no se habían dado cuenta de la gran diferencia que existe entre los sacrificios del templo y el sacrificio de Jesús. La gran diferencia que vamos a tratar de entenderla en este estudio. Y entonces seguían ellos participando de los servicios del culto, simplemente habiendo añadido el hecho, para diferencia de los otros judíos, que Jesús era el Mesías, pero seguían participando de los servicios del culto. Esto es un gran error que les impedía entender la riqueza de la salvación, la riqueza y la eficiencia de la salvación. Dice que no les podía limpiar los pecados, que no les podía hacer perfectos a los que ofrecen esos sacrificios, recordando que ser perfectos, sea completos, es ser limpiado de sus pecados. También en el versículo 2 dice que ser limpiado de los pecados o ser hecho perfecto es ser purificado. O sea, la remisión que se realizó en Jesús es muy diferente a ese proceso que se hacía para el pecado en el templo, en los servicios del templo. Ahí mostraban en esos servicios que los pecados no eran retirados de la persona, eran simbólicamente traspasados en la sangre, pero cada año eran recordados. Por eso había la fiesta de la expiación. Cada año el sacerdote, el sumo sacerdote, al hacer esa limpieza, digamos no era limpieza, sino cubriendo con sangre la cortina, los muebles, los pecados, hacía memoria, recuerdo de los pecados. En otras palabras, los pecados todavía les acosaban en sus conciencias. En cambio, en el sacrificio de Jesús, hay la limpieza, hay la purificación, hay la perfección. Es porque hay la remisión de pecados. Remitir significa enviar, retirar, liberar. Por esto Jesús era llamado el Cordero, y es llamado el Cordero que quita los pecados del mundo. Al referirse al mundo, realmente está diciendo a las personas, quita los pecados de las personas, o sea, los limpia. Ya el pecado ensucia, mancha, los limpia. Esto se logra con el con el sacrificio de Jesús. Por esto leemos en el versículo 5 al 9. Por esto, al entrar en el mundo, dijo: en sacrificios y ofrendas no te has complacido. Esto está diciendo Jesús, ¿no?
pero me has vestido con un cuerpo. 6. O sea, no has pedido holocaustos por los pecados. Entonces, por esta razón, Jesús dice al Padre, entonces dije, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios, porque en el principio del libro está escrito acerca de mí. Está en el principio de las Escrituras. Habiendo dicho anteriormente, en un lugar importante, esto es en el libro de los Salmos, que sacrificio, ofrenda y holocaustos por los pecados Dios no ha querido, no ha demandado, no ha pedido. Y eso, y aún sabiendo que esos sacrificios se ofrecen de acuerdo a la ley. Esto es, Dios mandó hacer esos sacrificios, pero no con el objeto que los judíos crean que estaban siendo purificados de sus pecados, sino para que se den cuenta que ese método con sacrificios de animales solamente lo que hacía es que recuerden que sus pecados acosen su conciencia cada año. Esto es, que les recuerden que ellos todavía llevaban la carga de sus pecados. En el versículo 9 dice, entonces añade, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. De este modo anula lo primero para afirmar lo segundo. Aquí lo primero es el culto del templo que se realizaba en Jerusalén, templo que pertenecía al pacto antiguo. Dios, repito, dio el pacto antiguo y dio también los servicios del culto, no para indicar que ese era el camino de limpieza, de purificación, de perfección de los pecadores, pues de los judíos, sino para mostrar que era el sistema que fallaba. Era para mostrar, hacerles patéticos sus pecados. Cada año, en el día de la expiación, ustedes saben muy bien, tenían que hacer un recuerdo de los pecados que habían cometido. Era un recuerdo. Y era un sufrimiento y una angustia. Lloraban y tenían que ayunar, porque se les recordaba cada año los pecados. Esto era la forma como Dios les indicaba. Les daba conocimiento de sus pecados al hacerles recordar, y segundo, les indicaba que el sistema del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto y del Templo era el sistema fallido. Por ese sistema no se alcanza la purificación, el perdón, la limpieza de pecados. El versículo 10 dice, ahora, esa voluntad, la voluntad del Padre entonces no era que haya sacrificios y holocaustos y ofrendas, como leemos en el párrafo del 5 al 9 que acabamos de leer, sino esa voluntad, el 10 explica cuál era la voluntad, era que somos santificados por una sola ofrenda, una vez para siempre, en el cuerpo de Jesucristo. Santificados con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez para siempre. Fuimos santificados. Aquí la palabra santificado es importante entenderla. No es ese lento proceso de ir apartándose del pecado. No, la santificación a la que se refiere aquí, puntual, de una sola vez, fue cuando Jesús llevó en su cuerpo a la cruz los pecados de la humanidad. Los pecadores que se suman, que se hacen parte de ese proceso, esto es, que sus pecados fueron llevados en el cuerpo de Jesús, esa humanidad se llama santificada, está separada, está apartada del pecado. Ya no está, digamos, sus pecados fueron retirados de su humanidad, de esas personas. Por eso se llaman santificados, están apartados de sus pecados. Los que participan de esto son los que ellos, al oír la historia de Jesús, que Jesús llevó en su cuerpo los pecados de la humanidad a la cruz, al oír esa historia, ellos se suman a esa historia, se hacen partícipes de esa historia. Eso se llama la fe con obras. Versículos 11 al 14. Al revés, en cambio, en el templo, todos los sacerdotes, todos los días, de pie, está oficiando el sacerdote en el culto, ofreciendo un culto, ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Este punto es importante. No era una enseñanza para mostrar la forma cómo iban a ser remitidos los pecados, los servicios del culto, sino más bien era la forma para mostrar que nunca, por ese método,
el oficio que hacían los sacerdotes al ofrecer sus sacrificios eran para mostrar que esos sacrificios, ese sistema, ese culto, no podía quitar los pecados, no podía quitar los pecados de los hombres. El único sacrificio que quitó los pecados de los hombres es el de Jesús. Y esto es lo que quiere que se entienda Dios, que se entienda de la razón por la cual Jesús murió en la cruz, porque llevó los pecados de la humanidad. Repito, solamente usted tiene que sumarse, hacerse parte de esa humanidad de la cual fue retirada los pecados. Y esto es todo lo que requiere para usted ser parte de estos santificados. Ahora el 12. Pero Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios para siempre. Es otra cosa muy importante entender. Jesús ofreció un solo sacrificio por los pecados de la humanidad. No es que Jesús quitó los pecados de la humanidad. Hasta el momento en que yo le digo, acepto a Dios, que Él me ha limpiado de mis pecados, refiriéndome a los pecados anteriores, pero no de los pecados posteriores, del futuro. Porque aquí dice que solo ofreció un solo sacrificio. Esto es, una sola vez, en una sola vez nos limpió de nuestros pecados a cada individuo de la humanidad. Esto se hace una realidad, repito, cuando usted se hace parte de esa humanidad de la cual sus pecados han sido remitidos. El 13. Y desde entonces Jesús en el cielo se sentó, habiendo sentado a la diestra del Padre, se sentó esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El 14. Por eso, con una sola ofrenda, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo a los santificados. Una sola vez nos limpió de nuestros pecados, repito, de los pasados y de los futuros. Los futuros son el problema, porque usted solamente tiene que recordar, cuando venga incluso una tentación, usted tiene que recordar que Jesús ya llevó ese pecado, porque toda tentación incluso llega a ser pecado. Llevó ese pecado, lo limpió. Ahora, el Espíritu Santo dice en el versículo 15 al 18, que testifica, porque a partir de ahí el Espíritu Santo ya no habla de remisión de pecados, porque ya fueron remitidos. Ahora lo que el Espíritu Santo, su obra en el nuevo pacto, es sellar la ley y no acordarse, dice el versículo 17, no acordarse de iniquidades y pecados, porque ya llevó, ya retiró. Ante Dios ya no tenemos falta, culpa. Fuimos lavados en la sangre de Jesús, tal como se lee en Apocalipsis 7, 9, 10, dice que los que van a ser salvados, esos han lavado sus pecados en la sangre de Jesús. Este es cuando venga la tentación, usted tiene que decir simplemente, Jesús ya llevó ese pecado, me remitió en su cuerpo. Esto se llama lavar, estos van a ser los salvados. Gracias por acompañarnos a este estudio, que Dios los bendiga esta semana.